mi gente, qué bueno estar nuevamente con ustedes desde mi canal Elian Verónica, desde La Diestra. Estuve unos meses fuera, estuvimos trabajando en una campaña política y pues nada, una locura. Usted se puede imaginar cómo es ese periodo eleccionario aquí en Puerto Rico. Después les contaré con más detalles respecto a ese asunto. Pero quiero desearles feliz Navidad, ¿verdad? Y un próspero año nuevo. Estamos entrando en el 2025 y retomamos con fuerza, con compromiso, con mucho entusiasmo nuestro canal y continuaremos desarrollando los temas a los cuales ustedes están ya, ¿verdad?, habituados y preparados aquí en Elian Verónica. Continuamos desarrollando temas de familia, la protección de los niños, cómo nosotros podemos recuperar nuestra cultura y echar para adelante a nuestro país, que es lo que realmente nos interesa. Y para eso necesitamos continuar desarrollando y discutiendo los asuntos sociales, políticos, de familia, criminalidad, entre otros, que nosotros, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país. Es importante que todos nos insertemos en esta discusión porque es la forma que tenemos de hacer país y de desarrollar o de llevar a nuestro país en la dirección correcta, sí, porque hay direcciones incorrectas y hay direcciones correctas. Y eso es lo que usted puede esperar este nuevo año desde mi canal. Continuaremos desarrollando estos temas. Vamos a trabajar más intensamente por la protección de los niños y de los jóvenes, que está olvidado. Y con eso es que quiero comenzar con este breve video, porque definitivamente si queremos retomar nuestra cultura, tenemos que comenzar a evaluar qué es lo que está sucediendo y cómo hubo ese cambio en paradigmas, ese cambio en valores, hasta llegar a lo que tenemos hoy día. Así que arrancamos nuevamente con más fuerza desde Elian Verónica de La Diestra. Comenzamos con este breve video. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. Amén. ¿Qué mejor forma de arrancar este cuatrenio, este año 2025, hablando sobre las drogas, sobre su legalización y sobre todo sobre esta cultura que hemos dejado en el olvido de trabajar con nuestra niñez? Este video que acabamos de presentarles a ustedes es un video de aproximadamente la época de los 90. Muchos de nosotros nos levantábamos, adultos ya hoy, nos levantábamos mientras veíamos los muñequitos en los canales principales de Puerto Rico con anuncios de prevención y de educación como este que acabamos de ver. Hoy día ese anuncio estaría vedado. Ningún canal televisivo, por lo menos de los canales principales, pondría un anuncio como este, pondría un video como este. Los primeros que se rasgarían las vestiduras son las organizaciones llamadas de derechos humanos, de que estamos violentando la separación de iglesia y Estado y que estamos radicalizando a nuestros niños y que estamos diciéndole a la gente que tienen que ser cristianos y que tienen que orar. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean cómo ha habido un cambio en nuestra cultura, un cambio de mentalidad, de valores, de paradigma. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si ese cambio ha traído buenos frutos, si ese cambio ha traído los resultados que esperábamos. Me llama mucho la atención el video que hay niños, y todos sabemos que los niños en nuestro país, los niños y los adolescentes están en el olvido. Nos acordamos de ellos cuando ocurren noticias fatídicas que la prensa y que algunos canales de televisión utilizan, ¿verdad?, para mover su contenido cuando son escenas grotescas o de abuso, pero el resto de años
no se habla de los niños y de los jóvenes en Puerto Rico. No se habla de cuál es esa educación que le vamos a llevar a nuestros niños. No se habla tampoco de qué los estamos alimentando. ¿Por qué nuestros niños cada día son más violentos? ¿O por qué nuestros niños están inmersos en el mundo de las drogas? ¿O por qué nuestros niños y jóvenes desertan de la escuela y no tienen metas para el futuro? Pero nadie va a la raíz o qué es lo que ha sucedido en Puerto Rico para que llegamos al punto en el que nos encontremos. Este video me llama mucho la atención porque comienza con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, y el video solamente expone niños. En una imagen en particular se puede ver a un adulto, posiblemente, ¿verdad?, el papá del niño, enseñándole a orar, y le pone las manitas juntas al niño. Y yo creo que eso es algo que hemos dejado en el olvido, porque le hemos vendido a nuestros niños que la libertad o que el libertinaje y alejarnos de estos valores y de estos principios es algo progresista y es algo que nosotros debemos de buscar. El problema es que no nos ha traído buenos resultados y la evidencia la tenemos en nuestras manos. Y quiero arrancar, este video se trataba para la prevención de las drogas. En una de las partes específicas se ve y líbranos de la tentación, ¿verdad? Y se presenta cuando se le está ofreciendo drogas a una de las niñas y la niña rechaza las drogas. Esos eran mensajes bien potentes. Prácticamente es una predicación que se nos llevaba a nosotros cuando éramos pequeños y nos levantábamos a ver los muñequitos y nos giraba en una dirección contraria. Nos estaban enviando mensajes para prepararnos cómo debíamos enfrentar el mundo cuando saliéramos a la calle, cuando saliéramos a jugar a la cancha, cuando nos encontráramos con nuestros amigos en la escuela. Pero ese mensaje de prevención y de educación atado a los valores ha quedado en el olvido. Y parece que los adultos no se acuerdan ya de eso. La mentalidad de ahora es una mentalidad progresista. Como lo que hicimos no funcionó, debemos de terminar de abrazar esta mentalidad de libertinaje, diría yo, pero que muy pocos adultos y sobre todo los políticos se toman el tiempo de evaluar si realmente traería esos resultados que nosotros esperamos. Y quiero arrancar con este clip de la participación de un ex gobernador puertorriqueño, Alejandro García Padilla, en un programa de televisión nacional, Primera Pregunta, hablando sobre la legalización de las drogas. Lo que está sucediendo porque es rentable, porque es un negocio rentable. ¿Qué pasó? ¿Cómo Estados Unidos eliminó las masacres por el trasiego de alcohol? ¿Cómo Estados Unidos eliminó la mafia que traficaba con alcohol? Porque el alcohol estaba prohibido. Pues, ¿qué hizo Estados Unidos? Lo reguló y lo permitió, regulado por el Estado. Pues mire, hay demasiada gente a la que no le guste que yo se lo diga, no le gustan que yo se lo diga. Pero yo me acuerdo, y lo he dicho aquí, queríamos gobernadores que nos dijeran la verdad hasta que nos la dijeron. ¿Sabe qué? ¿Usted quiere eliminar eso? Tiene que regularla. Legalizarla. Esa es la verdad. Pues sí, pues es la verdad. No les gusta que uno lo diga. Pues mire, ¿sabe qué? Vamos a seguir escuchando estas noticias. ¿Cuánto yo llevo fuera de Fortaleza? 8 años. Llevo 8 años diciendo esto. Vamos a seguir escuchando estas noticias. Va a seguir esto. La guerra contra las drogas. La perdimos. La perdimos. Nos dieron una pela de salsa, de pasta y de queso. Nos dieron. O sea, y nos siguen dando una pela. O sea, bueno, pues está bien. El que tenga oídos para oír, que oiga. Fíjese el cambio en paradigma y de discusión social y hasta política en Puerto Rico. Por un lado, tenemos cómo antes se valoraba a los niños y había esa determinación de proteger a los menores de edad, presentándoles no solamente, ¿verdad?, valores positivos para hacerlos fuertes, para que pudieran enfrentar, por ejemplo, la propuesta de las drogas en la calle. Y ahora tenemos la posición en el extremo contrario, totalmente opuesto, de que hay que legalizar y regular las drogas en Puerto Rico, porque esa es la manera en la que podríamos controlar la criminalidad y mejorar la seguridad en el país.
Es lamentable ver esto, pero es muy común, no solamente de políticos y expolíticos, sino también de organizaciones incluso comunitarias y de figuras de alto nivel en Puerto Rico, hablando y promoviendo esta nueva conceptualización para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, mejorar la seguridad, trabajar con la salud mental de las personas. Pero muy pocas de estas personas, como vimos en el pasado, se harán responsables de esos resultados. Yo creo que la mayoría de las personas que quizás tienen mi edad pueden estar de acuerdo conmigo en que había un énfasis en el pasado en llevarle a los jóvenes y a los niños la información correcta respecto a la vida, respecto al mundo, respecto a uno mismo, respecto a cómo debíamos de comportarnos en sociedad, cómo debíamos de manejar esas tentaciones que se nos iban a enfrentar en el camino. Incluso se nos hablaba de la fe, se nos hablaba de la religión, en este caso el cristianismo, como vimos al inicio de esta discusión. El anuncio específicamente comienza con una oración cristiana que se encuentra en la Biblia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hoy hablar de eso a nuestros jóvenes y a nuestros niños sería prácticamente anatema, estaría vedado. Ningún canal televisivo se atrevería a hablar, y ninguna figura política e incluso artística se atrevería a hablar en esos términos hoy día a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Entonces vemos este cambio de paradigma, y lo curioso es que estas personas que nos presentan estas ideas progresistas, ¿verdad?, de avanzada, terminan realmente haciéndose responsables de las repercusiones de eso. Y quiero desmenuzar un poquito eso que estamos hablando. Mire, aquí ese exgobernador Alejandro García Padilla fue el primero en legalizar, como él mismo más adelante en ese video dice, en legalizar la marihuana medicinal, entre comillas, en Puerto Rico a través de una orden administrativa. O sea, el negocio de la marihuana comenzó en Puerto Rico con una mera orden administrativa. Lo que no le va a decir este político es que el incremento en el consumo de marihuana ahora es liderado en nuestro país por nuestros adolescentes. En la encuesta juvenil, es una encuesta que se lleva a cabo en Puerto Rico cada ciertos años para medir cómo ha habido, ¿verdad?, un cambio en el patrón de conducta, de salud mental y de consumo de drogas en Puerto Rico, tanto en las escuelas públicas como privadas. Pues en esa última encuesta juvenil nos presenta que incluso la marihuana desplazó el consumo del tabaco. ¿Y a qué se debe eso? Pues mire, cuando usted legaliza y cuando usted flexibiliza y cuando usted le lleva el mensaje a nuestros adolescentes de que esto es medicinal, de que esto es positivo, lo que se logra es que se incremente el consumo de la sustancia, en este caso la marihuana, que es una sustancia adictiva, al igual que el tabaco, al igual que el alcohol y otras sustancias, ¿verdad?, otras drogas. Pero eso no se lo va a decir este tipo de políticos. No, porque para ellos hay que olvidarnos del asunto de la prevención y de la educación, y hay que abrazar este nuevo paradigma, porque según ellos eso es lo que va a traer bienestar y seguridad a nuestro país. ¿Qué pasa? Tampoco le van a hablar que experimentos como esos se han llevado a cabo en la propia nación norteamericana. No solamente con el asunto de la marihuana, que by the way podemos echar un breve vistazo a lo que ha ocurrido en Colorado, por ejemplo, con la legalización de la marihuana, tanto a nivel medicinal como recreacional. Y prácticamente cuando en Puerto Rico se comenzó las vistas públicas, luego de esa administración de Alejandro García Padilla, la exploración de legalizar el tema de la marihuana bajo fines medicinales, vino un representante de Colorado aquí a Puerto Rico y dijo: prácticamente en Colorado esto ha sido un desastre. Nosotros no hemos podido manejar muy bien el tema de la marihuana en nuestro estado, pero ustedes tienen la oportunidad de hacerlo mucho mejor.
Así que, así mismo lo dijo el representante en esa audiencia pública, si no me equivoco, fue una de las audiencias públicas en la Cámara, cuando presidía Johnny Méndez, y él prácticamente señaló que el asunto se había salido de control en ese estado. Lo que estos políticos no le plantean ni le van a mencionar, como Alejandro García Padilla, es que, por ejemplo, ahora mismo, a pesar de que el estado lo regula, ha habido un incremento en actividad ilícita y criminal, incluso de carteles, que ahora se han fortalecido en ese estado. Tampoco le van a mencionar que algunas de las lecciones que ellos aprendieron es que el consumo se ha disparado en adolescentes que muchas veces no terminan su escuela intermedia y superior, porque una de las cosas que provoca el uso continuo de la marihuana es un síndrome que se conoce como síndrome amotivacional. Así que el estudiante no solamente comienza a tener problemas de aprendizaje, problemas de memoria, sino que sencillamente pierde interés por la vida y pierde interés por actividades que son productivas y que son necesarias para que prospere, para que eche para adelante y eventualmente la sociedad pueda continuar desarrollándose. Eso no se lo va a mencionar. Tampoco le van a mencionar que algunas de esas lecciones aprendidas en ese estado es que muchas industrias se vieron sumamente comprometidas y afectadas porque industrias que necesitan que las personas estén saludables, óptimas mental y psicológicamente para hacer o llevar a cabo tareas o trabajos de riesgo, no pasaban las pruebas toxicológicas, así que hubo un déficit, por ejemplo, en la industria de la construcción, y muchas industrias tuvieron que comenzar a contratar personas fuera de ese estado porque las personas no pasaban estas pruebas y no podían ser contratadas para trabajos sumamente delicados, ¿verdad? O especializados que se necesitaba que la persona estuviera bien, óptima. Eso tampoco se lo van a mencionar. Tampoco le van a mencionar cómo se incrementó incluso en más de un 300% los accidentes de tráfico en las carreteras de Colorado, muchos de ellos incluso con fatalidades, porque personas bajo los efectos de la marihuana y otras drogas sencillamente, ¿verdad?, se tiraban a la carretera, y cuando le estamos diciendo todo el tiempo a las personas que esto es medicinal, que no hay problema con esto, que tú puedes llevar tu vida tranquilamente, que esto no tiene mayores repercusiones, pues le estamos negando a las personas la información correcta para que puedan tomar decisiones. Otra cosa que le van a negar es que hubo un incremento también en hospitalizaciones por intoxicaciones, ¿verdad?, de marihuana, especialmente en menores de edad, incluso menores de edad con problemas respiratorios agudos, menores de edad con psicosis en salas de emergencia, entre muchas otras. Esas son las repercusiones de cuando usted baja los estándares de peligrosidad de las sustancias, en este caso la marihuana, como ha sucedido también con el alcohol. Algo que el gobernador ¿verdad?, el exgobernador no le presenta a usted tampoco, es que a pesar de que el alcohol está legalizado, que es una droga, ¿verdad?, regulada por el Estado, la realidad es que ha traído situaciones sumamente perniciosas para nuestra sociedad. De hecho, la mayoría de los accidentes de tráfico en nuestras carreteras en Puerto Rico, la gran mayoría, especialmente los fatales, están ligados a conductores ebrios. ¿Por qué? Porque sencillamente se bajaron los estándares de peligrosidad. Es una droga sumamente potente, adictiva, pero que las personas ven como socialmente aceptable. Así que, ¿quién no ve aquí el alcohol como una parte importante de nuestras festividades durante el año en Puerto Rico? Y en efecto, pues, se rebajan los estándares de peligrosidad, la gente está más dispuesta a experimentar. Oye, y otra cosa, aquí en Puerto Rico, que es algo que tampoco usted va a escuchar, el consumo es un policonsumo, o sea, la mayoría de las personas, por lo menos los datos para nuestro país, es que si usted consume una droga, usted abre esa posibilidad de que usted consuma más drogas. De hecho, lo que sucede es que, ¿verdad?, al instalarse la adicción, usted necesita continuar consumiendo sustancias
sustancias o que sean más altas en pureza para que usted pueda seguir obteniendo esa nota, o usted transiciona entonces, ¿verdad? O comienza a experimentar con otras drogas. Así que el policonsumo aquí en Puerto Rico es la orden del día. Pero eso no se lo van a decir tampoco ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Este experimento también se llevó a cabo no solamente en Colorado y en otros estados con la marihuana, sino que también se llevó a cabo en Oregon. En Oregon también se flexibilizó y se reguló, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el consumo de drogas, pero no solamente la marihuana, sino de todas las drogas. Y fue un experimento llevado a cabo en el 2020, si no me equivoco, porque muchas de estas organizaciones políticos decían que era importante que hubiera un cambio de paradigma para tratar de trabajar con el problema de salud mental, la criminalidad, entre otras. Así que se redujo esa penalidad por el consumo de drogas en Oregon. Pero los resultados no fueron lo que se esperaba. Lo que sucedió en ese estado es que se incrementó la actividad criminal, incrementaron incluso ver personas en la calle consumiendo sustancias, algo que no sucedía en el pasado. ¿Por qué? Porque la gente veía como inaceptable el consumo de drogas, pero al legalizarse, ¿verdad? Como dicen aquí algunas personas, que el término debería de ser despenalizar, y entonces simplemente se le daba una multa a la persona de $100, y si la persona no quería pagar esa multa, sencillamente iba, solicitaba el servicio para tratamiento, y ellos entendían que eso iba a provocar que disminuyera el consumo de drogas en Oregon y que la gente iba a estar dispuesta a someterse a tratamiento médico o a tratamiento de salud mental para trabajar con su problema, ¿verdad? Su uso problemático de sustancias o adicción. Los resultados fueron nefastos. La policía no daba abasto. De hecho, las personas ni siquiera pagaban la multa y tampoco estaban dispuestos a entrar a tratamiento, porque eso es algo que tampoco se discute aquí en Puerto Rico. Cuando las personas desarrollan adicción o tienen uso problemático de sustancias, una de las características principales es que la persona no lo acepta, no lo reconoce y se niega a buscar ayuda, especialmente cuando ya están en unos casos, ¿verdad?, en una etapa crítica. Es muy difícil que la persona esté dispuesta a buscar ayuda. Pero aquí le seguimos diciendo a las personas que legalizar las drogas, despenalizarlas, que es el término bonito, elegante que ellos utilizan. Ellos dicen, no, legalizarlas no, pero aquí en este video, en esta discusión, podemos ver que realmente lo que hay detrás de la despenalización es realmente la legalización de las drogas. No le van a decir a las personas cuáles serían, ¿verdad?, esos efectos de llevarse a cabo un experimento como esto. De hecho, nos negamos a revisitar estados como Colorado y como Oregon, donde se han puesto, y muchos otros en Estados Unidos, donde se han puesto en marcha experimentos sociales como estos y que los resultados han sido nefastos. De hecho, ha incrementado el consumo y de personas que están dispuestas a experimentar con las drogas, porque al no haber penalidad, al no haber una actitud negativa al consumo y a la actividad, pues lo que sucede es que las personas están más dispuestas a experimentar. Las personas, especialmente los jóvenes, que son jóvenes y los niños que son tan influenciables, están más dispuestos a verlo como con una actitud relajada y casual. De hecho, ¿por qué no puedo consumir sustancias si estoy con un bonche? Si esto es solamente casual, esto es solamente social. El problema es que no le estamos diciendo a nuestros jóvenes que eso destruye su vida. No le decimos a los niños cuáles son las consecuencias. Había otro video, no sé si ustedes recordarán, donde presentaban un huevo frito en un sartén y estaba este niño friendo el huevito y decía, eso le ocurre a tu cerebro si usas droga, se fríe tu cerebro. Pues ese tipo de mensaje ya ha pasado al olvido. Ya no nos interesa proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes del consumo de droga. De hecho, no podemos utilizar la palabra adicto porque son palabras discriminatorias, son palabras que les ponen
un estigma a las personas y tenemos que comenzar a hablar de otro tipo de lenguaje, tenemos que comenzar a hablar de el uso salubrista de sustancias o de la reducción de daños, pero no le damos toda la información a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que puedan protegerse realmente de sustancias que van a destruir, que destruyen su futuro. Tampoco en estas discusiones se dicen cuáles son los efectos prácticos a nivel de pérdidas anuales por las sustancias, incluso las legales, como por ejemplo el alcohol. No solamente, ¿verdad?, decimos, no, que se le va a entrar al gobierno tanto dinero y vamos a poder recuperar esta cantidad de dinero, pero lo que no le dice a estas personas, porque se niegan a revisitar la información, es que las pérdidas superan las ganancias que tiene el Estado por la venta de estos productos. Las pérdidas en productividad, las pérdidas en el trabajo, las pérdidas en la familia, las pérdidas en el sistema de salud mental, eso no se lo van a mencionar, superan por mucho. Pero esta es una discusión que no queremos tener en nuestro país y entonces lo que yo veo son adultos comportándose como niños, promoviendo medidas de las cuales no se van a hacer responsables, porque yo quisiera ver algún político que saliera públicamente a decir, aprobamos la marihuana aquí en Puerto Rico bajo el pretexto de investigación, pero la realidad es que se ha salido de control. Ahora tenemos puntos legales, ahora tenemos muchos más jóvenes experimentando con la marihuana. Los puntos siguen vendiendo la sustancia de forma ilegal, o sea que no se redujo la venta de la sustancia. Y aún así continuamos abogando de que hay que darle más espacio a los dispensarios para que continúen promoviendo la sustancia y que le continúe llegando más accesiblemente a nuestros menores de edad. La realidad es que aquí en Puerto Rico nuestros números dicen que 1 de cada 5 adolescentes que consumen marihuana desarrollan un trastorno de adicción. Y eso es muchísimo decir. Son partes del cerebro de nuestros niños que no se van a recuperar. Son partes funcionales que van a dejar de hacer su trabajo y eso significa que probablemente no puedan terminar su escuela, probablemente no puedan entrar a universidad, terminen dropeándose, cosas que muchos de los profesionales de la salud mental han visto en las oficinas, pero que se niegan a discutir y a presentarle la información aquí a nuestra gente. Y yo creo que esto es algo que va a continuar porque es una propuesta muy llamativa, llama mucho la atención. Dicen, no, la guerra contra las drogas fracasó. Pues mire, no ha fracasado. Dejamos de dar la guerra contra las drogas. Dejamos de hacer el trabajo de prevención. Dejamos de hacer el trabajo en nuestras calles. Dejamos de llevarle la información correcta a nuestros niños. Y nos estamos comportando como bebés. Nos estamos comportando como personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad moral y cívica con nuestro país. Así que como ya no estamos decidiendo invertir en la prevención y en la educación y trabajar con nuestros jóvenes, los padres de familia están desentendidos, los políticos están desentendidos, pues vamos a irnos al otro espectro, al otro lado, vamos a abrazar la legalización de las drogas porque entendemos que esa es la manera correcta de atajar el problema de seguridad y de salud mental en Puerto Rico. Así que ni siquiera estamos dispuestos a revisitar, ¿verdad?, muchas de estas personas, a revisitar cuáles han sido los efectos aquí al lado de nosotros, en Estados Unidos. El experimento en Oregón fracasó. De hecho, nuevamente reinsertaron las penalidades de cárcel, entre otras, para tratar de controlar la vida social que se había salido de control en ese estado y tratar de llevarle nuevamente la información a los ciudadanos de que la medida fue un fracaso, aunque algunos demócratas continúan todavía diciendo que hay que darle más tiempo, que es muy prematuro, que esos daños van a disminuir eventualmente, que esa criminalidad va a disminuir eventualmente, que las personas eventualmente van a buscar ese servicio de forma voluntaria para romper, ¿verdad?, con ese uso problemático y de adicciones. Y uno se tiene que preguntar en qué falacia estamos dispuestos a vivir.
en qué mundo de fantasía estas personas están dispuestos a entrar y a promoverlo como que es real y como que trae buenos resultados. Pues yo creo que es momento de que los adultos en Puerto Rico se comporten como adultos y que seamos un poco más responsables en estas medidas que nosotros le estamos presentando a la gente. Porque lamentablemente, como ocurre en los temas económicos, muchas de estas personas proponen las ideas, buscan que otros las ejecuten, pero nadie luego se hace responsable de las consecuencias a nivel emocional, espiritual, incluso económico. Se desentienden totalmente. Y yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar de cara al futuro. Exponer cómo ha fallado el experimento en otros estados y en otros países y retomar el trabajo de educación y de prevención con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros jóvenes adultos. Si queremos un Puerto Rico distinto, tenemos que estar dispuestos a dar la batalla social y cultural y continuar, como yo he dicho en el pasado, insertándonos en estos temas y exponer las incongruencias y las irregularidades de este tipo de ideas en el país, que son muy aceptables, muy amigables, pero son totalmente simplistas e irresponsables. Así que arrancamos este 2025 hablando de drogas, un mito, una falacia. La legalización de las drogas ha sido un fracaso rotundo en donde se ha implementado y es importante que nos comprometamos a retomar el trabajo con nuestros jóvenes, con nuestros niños en las comunidades, en las escuelas, en nuestras iglesias y sobre todo en nuestra familia. Nos toca a nosotros luchar por el país que queremos. Así que nos vemos en el próximo episodio de Elian Verónica. En la cancha, en la música, en el parque, en la pista, mando yo. Mando yo. Mando yo. Mando yo. A mí. A mí. A mí. A mí. Las drogas. Las drogas. Las drogas. Las drogas no me mandan. No me mandan. No me mandan. No me mandan. No me manda. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?